Vamos a ir al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Cuando todos estén en el texto me dicen amén. Amén. Hace falta los amenes en la iglesia. Amén. ¿Saben qué significa amén? Así sea. Muy bien. Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Será que todo lo podemos decir al unísono? 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es una palabra importante en la Biblia. Se traduce también como confianza. Cuando te hablan de confianza te están hablando de fe también. Efesios 2, 8 y 9, no lo busquen, yo les voy a decir. Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos porque pusimos nuestra confianza en Cristo para salvarnos. Eso es lo que resume Efesios 2, 8 y 9. No fue por nuestras obras, no es por nada que tú y yo podamos haber hecho, nada, absolutamente nada que tú y yo podamos haber hecho nos puede salvar, solamente la obra de Cristo. Y ahí dice Efesios 2, 8 y 9 que no por obras para que nadie se gloríe. Pero Romanos 5, 1 dice que Dios nos hizo justos ante Él porque pusimos nuestra confianza o nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Yo estoy parafraseando los textos. En este mismo contexto del libro de Hebreos donde estamos, dice que cuando tenemos fe en Dios o cuando confiamos en Dios, tenemos plena seguridad de que las cosas que esperamos vendrán. Pero también dice que cuando confiamos en Dios o ponemos nuestra fe en Él, Él nos da la capacidad en nuestro corazón para tener pleno convencimiento de la realidad que aún no existe. Esa realidad que aún nuestros ojos no ven, pero nos da un pleno convencimiento de que eso está ahí. Al entender esto, nuestros corazones descansan en la providencia divina, ¿sabes? Yo descanso en la providencia de Dios cuando entiendo que la fe se ejerce de esta manera. Mi fe puesta en Dios hace que las cosas que yo no veo estén ahí, porque así lo ha dicho el Señor, yo lo creo. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esa convicción, tus oraciones y mis oraciones cobran muchísimo sentido. No son algo aleatorio ni vago, ni algo que yo suelto como para a ver qué pasa por allá en el cosmos, cuando mis oraciones estén volando, a ver si de pronto Dios las pilla en el aire con sus manos y me les pone cuidado. No. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo entiendo que providencialmente Dios va a hacer algo poderoso, yo descanso en eso. Descanso en lo que su palabra me ha dicho y eso me genera mucha tranquilidad. Bueno, al llegar a este punto me pregunté algo que creo seguramente ustedes también podrían preguntarse. ¿Solo la fe es aplicable para la salvación y las cosas que pedimos a Dios? Porque eso es lo que al principio parece que dice el libro de Hebreos capítulo 11, ¿vale? ¿Es aplicable también en otros ámbitos de la vida cristiana? Y de esto va a ir el tema en esta mañana, porque todos hemos usado la fe para salvación y para pedir cosas a Dios. Constantemente lo hacemos, cuando tú y yo venimos los miércoles o cada día cuando estamos en nuestro tiempo de oración y entregamos al Señor nuestros pedidos, nuestras peticiones, ahí estamos ejerciendo fe. O de lo contrario no pediríamos, sería algo ilógico. Así que como creo que la fe va más allá de la salvación, que es lo primero, y de nuestras oraciones contestadas, el tema de hoy es cómo afecta la fe en nuestras vidas diarias, o en nuestras vidas mejor, cómo afecta la fe en nuestras vidas. Y para ello pues estoy tomando como referencia el capítulo 11 de Hebreos. Cuando usted lo lea en casa se dará cuenta que este capítulo está rico en toda una exposición de fe. Es muy rico, les recomiendo que lo lea. Es un capítulo que nos va a confrontar en cuanto a la fe y nos va a dar un ejemplo de hombres y de mujeres de Dios que ejercieron esa fe en Dios de una manera increíble. Aunque les decía que es un capítulo con variedad de aplicaciones de fe, me gustaría destacar 4 aspectos de la fe
que tienen que ver con nosotros como cristianos. La manera como nuestra fe sigue afectándonos en positivo. ¿Cómo afecta la fe en nuestras vidas? Es el tema de hoy. Y como primer punto, la fe nos ayuda a dejar un legado para las futuras generaciones. Si usted lee conmigo, va a encontrar un texto interesante ahí en Hebreos 11:2. ¿Quién lo puede leer? Hebreos 11:2. Vamos a ser interactivos en esta mañana. Muy bien, Emilia, gracias. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así empieza el versículo 2 de capítulo 11. Por eso, en este primer punto, digo o puedo descubrir que la fe nos ayuda a dejar un legado para las futuras generaciones. En otras versiones dice que Dios aprobó la fe de los antiguos. O sea, tuvieron la más alta calificación por la fe o la confianza que ellos pusieron en Dios en medio de situaciones realmente adversas, en medio de situaciones inimaginables, en medio de situaciones complicadas, en medio de situaciones difíciles. Estos hombres y mujeres de Dios ejercieron su fe en el Señor. Cuando uno lee este capítulo 11 se da cuenta, madre mía, yo creo que no he experimentado lo que estos hombres y mujeres experimentaron en fe. Mire lo que dice el versículo 36 ahí mismo. Por causa de la fe, dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Yo hasta el momento no he experimentado ni vituperios que me lleven a la cárcel, ni azotes tampoco, ni he sido prisionero todavía de nada de esas cosas. Fueron apedreados, tampoco. Aserrados menos, si no está aquí sentado. Puestos a prueba, bueno, de pronto en algo he sido probado, sí, claro que sí. Muerto a filo de espada, todavía no me ha tocado. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, no, gracias a Dios nunca me he tenido que vestir de pieles de ovejas. De cabras, pobres, angustiados, maltratados, todo eso ¿por qué? Por vivir en fe, por creer en Dios, por confiar en el Señor, imagínate. La confianza en Dios les ayudó a superar todas estas barreras tan terribles. Pese a todas estas cosas que vivieron nuestros hermanos del pasado, como dice acá los antiguos, su fe brilló ante la adversidad. Eso es lo que dice Hebreos. Su fe brilló ante la adversidad y fueron aprobados. Ellos nos dejaron un legado que habla de un amor y compromiso incondicional hacia Dios. Y quedaron aquí registrados con nombres propios en la columna de los hombres y las mujeres valientes de la fe. Qué tremendo esto. Pensaba mientras leía esto, cuando llegaba el versículo 36 y 37, Espíritu Santo, yo no he vivido esto de aserrados y apedreados, y no, esto no lo he experimentado yo todavía. Y pensaba, hoy por nada y menos, la gente abandona la fe. Hoy por nada y menos la gente se resiente con Dios y le dicen a la cara, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy tu hijo? ¿Qué he hecho yo para que me pasen estas cosas, Señor? Si yo soy fiel a ti. Entonces tendríamos que recordar el versículo 36 y 37. Por la fe muchos fueron apedreados y ellos no se quejaron, sino que dieron gloria a Dios. Los antiguos de esta historia nos dejaron un legado de fe. Pensemos entonces en cuál es el legado de fe que estamos dejando a las próximas generaciones. Esas generaciones van a estar ahí, y en esas generaciones tú vas a encontrar a tus hijos y a tus nietos. ¿Te has puesto a pensar el legado que vas a dejar a esas generaciones, tus hijos y tus nietos? ¿Qué van a decir de tu fe en el Señor? ¿Qué van a decir? Mi abuelo, mi abuela eran hombres y mujeres de fe. Mi abuelo y mi abuela, aunque tuvieron problemas, mi abuelo y mi abuela, aunque sufrieron, nunca abandonaron al Señor. Son un ejemplo de fe para mí. Tengo ese legado en mi corazón.
Mi abuelo y mi abuela me llevaban a la iglesia. Mi abuelo y mi abuela me leían la Biblia. Pensemos también en nosotros como padres. Estoy hablando de los abuelos los más lejanos, pero pensemos en los padres, que nuestros hijos puedan decir: mi papá y mi mamá eran hombres, eran hombre y mujer de Dios. Tuvieron problemas, sufrieron, pero no abandonaron la fe. Se mantenían en la fe a pesar de todo. Ese es el legado de los antiguos. ¿Dónde estarán tus hijos y tus nietos en el futuro? ¿Caminarán en la fe porque tú has dejado un legado o dejarán la fe porque no has dejado un legado? Nuestras próximas generaciones necesitan tener un referente más fresco y cercano de la fe. ¿Sabes? Está bien que les contemos las historias bíblicas porque en la Biblia hay cantidad de hombres y mujeres increíbles y cuando yo lo leo me siento desafiado por ellos. Digo, yo no me parezco, no le llego ni a la suela de los zapatos a estas personas de la Biblia. Pienso, por ejemplo, en Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban allá en el horno de fuego y el rey le dijo: pues si no me adoran a mí y a esta estatua, los voy a quemar. Y ellos dijeron: mi Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no nos libra nos da igual. Nosotros seguimos creyendo en Dios, no nos vamos a doblegar ante su imagen. Yo no llego ni a la suela de los zapatos de Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres y mujeres de fe. ¿Cuál será el legado que le dejaremos? Afirmemos nuestros corazones en Dios en medio de las pruebas, ya que este será nuestro legado a las próximas generaciones. Es fácil cuando estamos bien en nuestra casa. Es fácil cuando no nos duele una muela, cuando todo nos sonríe y nuestros hijos ven: vivo en un hogar tranquilo, feliz, no me falta de nada. Y esa fe es guapa. ¿A que sí? Es una fe bonita. Pero, ¿y si nuestros hijos vieran todo lo contrario y a pesar de eso vieran que amamos al Señor y seguimos al Señor? Esa fe marca. Esa fe queda en el corazón grabada. Tu fe en Dios debe servir de referencia a tus hijos y en la postrimería a tus nietos. Porque sabes una cosa, tus hijos le contarán a tus nietos: tu abuelo era un hombre y una mujer de fe. Eso será lo que contarán tus hijos. Segundo, ¿cómo afecta la fe en nuestras vidas? La fe hace de nosotros verdaderos adoradores. Lea usted conmigo el versículo 4, otra persona que me ayude. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla. Increíble este Abel, ¿no? La fe hace de nosotros verdaderos adoradores. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, porque Abel fue el que murió, su ofrenda hablaba de la fe de él. No sabemos muchos detalles de la fe de Abel realmente. No sabemos cuánto le fue revelado acerca de la fe, pero lo poco o mucho que aprendió Abel, lo aprendió de su papá Adán. Y lo aprendió no en esa plenitud en la que vivía Adán en el paraíso, no, lo aprendió después de la caída. Porque Abel viene después de la caída, es uno de los hijos de Adán. Y lo poco o mucho que aprendió Abel, lo aprendió de su papá Adán en medio de un mundo lleno ya contaminado por el pecado. Esa fe le sirvió a Abel para ser un verdadero adorador. Imaginaros, Abel toma como referencia la fe de su papá Adán y desarrolla una creencia personal en Dios. Y esa creencia personal dice que le lleva a hacer un excelente sacrificio. Un verdadero adorador. Su confianza en Dios le hizo adorar de manera tal que para Dios fue, dice acá, excelente, una ofrenda grata ante Dios, pese a la realidad de un mundo caído y pese a lo poco o mucho que su papá Adán le enseñó acerca de poner su confianza en Dios. Abel seleccionó lo mejor de las ovejas como ofrenda
La trajo al lugar del sacrificio y la ofreció a Dios como a Dios le complace, como a Dios le agrada. ¿De quién aprendió? De su papá Adán. Wow. La Biblia dice que aún después de haber muerto Abel, su ofrenda sacrificial hablaba por él, hablaba de su fe, hablaba de la justicia de Dios en él. Algo anda mal si nuestra fe no nos lleva a adorar a Dios. Algo anda mal si nuestra fe no nos lleva a sentir plena y profunda devoción por Él. La fe nos debe llevar a eso, a sentir una plena y profunda devoción por nuestro Dios, así como Abel, que cogió lo más gordo de las ovejas, lo más bonito, lo más limpio, lo más pulcro, y dijo: esto es para mi Señor. Y dice que fue un excelente sacrificio. La fe o la confianza en Dios siempre busca una oportunidad para adorar a Dios. La Biblia dice que Dios busca ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso dice la Escritura en los Evangelios. Solo una confianza plena en Dios por medio de Jesucristo nos puede llevar a ese nivel de adoración. No hay otra manera. Cuando miramos la cruz y el sacrificio de nuestro Salvador, el nivel de nuestra adoración se eleva a lo más alto. No dejes que la cruz se convierta para ti en algo común. ¿Sabes? Cuando perdemos la vista de nuestro Salvador, cuando quitamos la vista de la cruz, ya no habrá motivos para adorar. No habrá motivos. Jesucristo es el motivo de nuestra adoración a Dios. Él hace posible que adoremos a Dios. A los pies de la cruz nacen los verdaderos adoradores. Ahí está la fuente de tu verdadera adoración y devoción por Dios. La fe en Dios hace que nuestra adoración no sea algo eventual, o sea, de cada domingo, no. La fe en Dios hace que nuestra adoración sea progresiva, continua, espontánea. Eso es lo que el Padre busca. Que cada día, cuando tú te levantas de tu cama, al abrir tus ojos, en tu corazón esté la plena certeza de que ese día tu vida es ofrecida a Dios para adorarle a Él en todo lo que tú hagas. En lo cotidiano, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, en tu casa, en medio de tu familia, tus hijos, en el parque, donde quiera que tú vas. Tu vida debe estar de continuo en adoración a Dios, mostrando quién es el Dios al que tú sirves, amas y por el cual tú sientes devoción. ¿Cómo afecta la fe en nuestras vidas? Tercero, la fe en Dios nos hace andar con Él. Versículo 5. ¿Quién me puede ayudar con el versículo 5? ¡Guau! Esto me encanta, ¿eh? ¿Te imaginas en esas épocas? Resulta que había un hombre como Enoc, apasionado por el Señor, no se despegaba, ¿sabes? Enoc, vamos a ver Netflix. No, Netflix ni que Netflix. Enoc, venga, vamos a ver los WhatsApps, el Facebook, el Instagram. No, yo quiero estar con mi Señor. Es que yo disfruto de su presencia, ¿sabes? Me encanta estar con Él. Me apasiona estar con el Señor. Todo el día. ¿No te cansas? Qué aburrido eres. Qué religioso. No, para mí eso no es religión, eso es presencia. Así era Enoc. Caminaba con Dios. Y dice, por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Eso que fue traspuesto, fue quitado. Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La fe nos hace andar con el Señor. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Eso es lo que dice Génesis. ¡Wow! ¿Cómo sería nuestro día a día si desde el primer momento en que nos levantamos y hasta terminar el día tuviésemos la firme intención de vivir ese día para agradar a Dios? ¿Cómo sería? Agradar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos,
en todo lo que vemos, en todo lo que oímos, en todo lo que hablamos, que nuestra firme intención fuera: Señor, yo quiero agradarte minuto a minuto de este día, Señor. Ese es mi objetivo. ¿Sabes por qué? Porque ayer ya pasó, mañana tú no sabes si vendrá. Lo único que cuentas es con hoy, en este momento, este día. ¿Cuántas cosas hacemos en un día? ¿Cuántas cosas vemos, hablamos y oímos? Me preguntaba, ¿se agradará a Dios día a día de lo que hacemos, vemos, oímos y hablamos? ¿Se agradará al Señor? ¿Podrá el cielo dar testimonio de cada uno de nosotros y decir: este hombre y esta mujer viven día a día para agradarme a mí? ¿Podrá el Señor decir desde el cielo? Porque es que cuando tú lees, es Dios mismo quien da testimonio de ellos. Es Dios mismo quien despliega su voz en el firmamento, sus ángeles lo escuchan y Él da testimonio de ellos. ¿Dará Dios testimonio de nosotros allí también? Irrumpirá con su voz en el firmamento y sus ángeles escucharán. Los hermanos de Casa de Oración allí en Mérida viven para Dios día a día. Dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Parece que ese término hombre se refiriera a los de afuera solamente, ¿no? Pero ese término hombres está incluyéndonos a nosotros también, ya que la mayoría de las veces hacemos las cosas para nuestra propia complacencia. No nos ponemos a pensar si lo que hacemos agrada a Dios o no, porque si nos agrada a nosotros, no nos conviene dejar de hacer lo que me agrada a mí o a mi carne. En otras ocasiones hacemos las cosas por el que dirán, entonces sí hacemos las cosas por los hombres, ¿no? Para ganar la aprobación de ellos antes que la aprobación de Dios. Enoc caminó con Dios y en su diario caminar vivía para agradar a Dios. Enoc era consciente de que la presencia de Dios estaba con él todo el tiempo. La Biblia dice que el premio que obtuvo fue no ver muerte. Eso fue lo que le pasó a Enoc. Estaba tan irradiado, tan impregnado de la presencia de Dios continuamente, que el Señor dijo: ¿sabe qué, Enoc? Nos vamos de este mundo. Tú no vas a ver muerte, hijo. Vámonos. ¿Dónde está Enoc? Una buena pregunta teológica. Ningún teólogo ha podido responder eso. Dan sus apreciaciones, pero es una pregunta difícil de responder. ¿Dónde está Enoc? En algún lugar especial. Dios lo tiene. De la misma manera, cuando nosotros como cristianos somos conscientes de que la presencia de Dios habita en nosotros, porque eso es lo que la Escritura dice, el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Eso es lo que dice, o sea que está igual que con Enoc. Habita el Espíritu Santo en ti y en mí. Vea, eso tenemos que digerirlo despacio. El Espíritu Santo habita, vive continuamente en ti y en mí. Cuando dijimos a Jesús: reconozco que soy un pecador, perdona mis pecados, Señor, ven a mi vida, necesito que seas mi Salvador y mi Señor. Cuando tú confesaste a Cristo, ese día el Espíritu Santo vino sobre ti. Ese día Él vino sobre ti a morar. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, no podemos decir que no tenemos la presencia de Dios, porque la tenemos así como Enoc. El Espíritu Santo está aquí en tu vida y en la mía. Y sabes que por esa realidad no veremos la muerte eterna tampoco. Hay un paralelismo increíble. Si el Espíritu de Dios vive en ti, no verás la muerte eterna. Porque Jesús dijo que el que en Él cree tendrá vida eterna. Qué paralelo tan increíble. Pero en esto nos parecemos a Enoc. Y ojalá fuéramos como Enoc cada día. Señor, yo quiero vivir para agradarte. Debemos imitar la fe de Enoc, que caminó con Dios para agradarlo a Él. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, esto es Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame.
Cada día vivir para agradar a Dios. ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Somos conscientes de que Él está viviendo en nosotros? Es que aunque lo ignorásemos, eso no omite que Él viva en nosotros. Aunque se nos olvidara por un lapsus de tiempo, eso no omite que Él está ahí. Y donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo va a ir contigo. Todo lo que tú digas y salga por tu boca, el Espíritu Santo lo está escuchando. Todo lo que entra por tus ojos, el Espíritu Santo está ahí también. Todo lo que entra por tus oídos, el Espíritu Santo está ahí también. Su presencia real. En ocasiones es verdad que su presencia se siente como algo muy especial, como un bálsamo, ¿cierto? Y tú dices, qué bendición ese culto, sentí la presencia de Dios, fue como un bálsamo para mi alma. Pero lo que les voy a decir en esta mañana es que a veces no sentimos ese bálsamo, pero lo que sí sé es que la presencia de Dios es real todo el tiempo en sus hijos. Cuarto, ¿cómo afecta la fe en nuestras vidas? La fe en Dios nos hace trabajar para Él. Versículo 7. Alguien más que me lea el versículo 7. Madre mía, mira cómo se aplica la fe aquí. Está Noé en un tiempo en donde cuando tú lees el Génesis dice que el hombre estaba de continuo solamente, su pensamiento era de continuo solamente al malo, o sea, pensaba para hacer lo malo. Esa es la generación de Noé. Esa gente solo pensaba para hacer lo malo, no se distancia mucho de la nuestra. Con todas las leyes que han sacado hoy, que son leyes que van en contra de Dios, de la moral de Dios, de la santidad de Dios. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Y curiosamente, Jesús dice que será como en los tiempos de Noé, los últimos tiempos. Así dice el Evangelio. Esa fue la generación en la que Noé vivió. Y en esa generación Dios le dice a Noé, construye un arca, hijo. ¿Vale? ¿Sabes cuánto duró la construcción de ese arca? ¿Alguno que conozca y haya leído me puede decir? 100 años. 100 años, amados. 100 años, no fue una cuestión de 15 días como hoy, que tenían una empresa tremenda y llegaron los ingenieros y midieron y trajeron máquinas impresionantes y como si fuera un puzzle. No. 100 años construyendo un arca en obediencia, 100 años en fe, laborando. 100 años escuchando las burlas de la gente que decía, Noé, qué tonto eres. ¿Qué es eso de llover? Porque la Biblia dice que todavía no sabían qué era llover, sino que subía un vapor del cielo que regaba la tierra, del suelo que regaba la tierra. ¿Ustedes se imaginan ese hombre con sus hijos ahí? Venga a traer árboles, talar, pulir, preparar los clavos, todo esto y empezar a encajar día a día. ¿Y qué hace ahí Noé? Estoy construyendo un arca porque el Señor me ordenó esto, viene un diluvio sobre la tierra, arrepiéntanse, ja, qué tonto este hombre, hablándonos otra vez de su Dios, de su religión, de su Cristo, de sus historias. Otra vez este pesado acá con el martillo dándole a esas latas, a esas maderas. 100 años construyendo un arca. ¿Y sabes para qué? Dice acá algo que me impresiona, para salvar su familia. Tenga esto me erizó la piel. 100 años construyendo el arca para salvar su familia. Dios sabía lo que iba a pasar. Ninguna gente de esa generación iba a entrar al arca, ninguno. Estaba construyendo el arca para salvar su familia, dice acá. La fe o la confianza en Dios activa nuestras manos al trabajo de Dios. Un trabajo que, como dice el texto, tenía como finalidad salvar la familia de Noé. Qué interesante. Cuando nuestra fe se activa, estamos resueltos a no dejar que los más cercanos a nosotros se pierdan. ¿Sabes? Tú y yo trabajamos por eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el sacrificio de nuestro Salvador fue muy grande y porque experimentamos su perdón y su misericordia. Y porque sabemos que si no estamos en Cristo,
al final nos perdemos y sabemos lo que significa perderse en la eternidad. Como comprendemos todo ese concepto y hemos experimentado la salvación, nosotros decimos lo mismo, pero ya en positivo y desde un plano muy diferente, como gritaba el rico en el Hades: Señor, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. No, ya no pueden los de acá, ya ni los de acá. Usted está en sufrimiento, los de acá están gozando. No. Bueno, entonces, ¿por qué no hace que uno de los muertos vaya y le hable a mis hermanos? Porque el lugar donde estoy es un lugar de tormento, Señor. Y le dice a Abraham: ni porque resuciten y vayan y hablen, van a comprenderlo. Tienen la Biblia y los profetas, que la lean. No, pero si mandara a uno de los muertos, no van a creer tampoco. Así es el corazón. Pero ¿saben qué pensó este hombre? En su familia. Que mis hermanos no vengan a este lugar, por favor, tengan misericordia. No, ya no hay nada que hacer. Hay quienes dejan todo para última hora. Cuando hablo con personas fuera, en la calle, he escuchado con mucha tristeza decir a muchos padres: cuando mis hijos crezcan, deben decidir. Por ahora no les voy a agobiar con este tema de Cristo. Lo he escuchado, me da tristeza. Y es verdad que deben decidir por Cristo en un momento determinado, eso no lo niego. Pero hermanos, que nuestros hijos decidan con criterio, no bajo ignorancia. Que cuando ellos tengan que decidir por Cristo, sepan a ciencia cierta que hubo un papá y una mamá que les enseñó de Cristo, para que tengan un referente claro y digan: sí, yo puedo decidir por Cristo por esto, y no que digan: no, pues yo no decido por Cristo aunque no lo conozco, no me interesa. Muchos jóvenes no deciden por Cristo porque no conocen, no tuvieron alguien que les enseñase. Marcos 10:14 dice: viéndolos Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si Jesús hubiera querido que los niños no tuvieran un referente de Él, les hubiera hecho caso a sus apóstoles. Es verdad, quítenme estos chinches de acá, estos niños, qué pesados, quítenmelos de acá que yo tengo que predicar. Por favor, Pedro, Juan, a ver, muévanse, espabilen. Quítenme estos niños de acá. Ya cuando sean grandes me conocerán. No. Jesús dijo: ¿qué están haciendo ustedes? Porque eran los discípulos los que no querían dejar que los niños vinieran al Señor. No, Pedro y Juan, permiso ustedes. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Ellos tienen conciencia para creer en mí. Los niños pueden creer en Jesús. Los niños pueden amar a Jesús. Si se aprenden tantas cosas. Yo admiro a mis nietos que tan pequeñitos y ya saben hablar inglés y español. Y yo a duras penas hablo español. Y hay niños tan listos en esta generación que nacen aprendidos. Si tú les dejas un móvil, en menos de 15 días ya saben armarlo, desajustarlo, entrar a todo. Son listos. Entonces no me digas que no pueden aprender de Cristo y pueden saber de Jesús. Esa es la mentira que el diablo está vendiendo a muchos padres y están dejando perder a sus hijos. El arca se construyó para salvar la familia. Muchos cristianos no comparten su fe ni siquiera con amigos porque sienten vergüenza, y eso es penoso y riesgoso delante de Dios. Mire lo que dice Lucas 9:26: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este, dice Jesús, se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Esto es palabra de Dios. Dios no miente. Muchos dicen: es que no sabemos decir, no sabemos qué decir. Y saben una cosa, yo les digo siempre: entonces Dios, ¿qué ha hecho contigo? ¿Qué ha hecho Dios contigo que no les puedes contar a otro lo que Él ha hecho? El mensaje del evangelio en la iglesia primitiva se difundió no porque la gente supiese muchos versículos, ni porque supiese mucha Biblia. Se difundió por lo que Dios había hecho en ellos. Usted lo puede comprobar. Ellos contaban su experiencia de fe con Cristo. El creyente que no comparte su fe con el pretexto de no saber cómo, es porque sencillamente no ha experimentado su salvación y el perdón de sus pecados. Cuando uno conoce a Jesús, el primer síntoma, la primera sintomatología es que uno va y le cuenta a sus amigos de Cristo. Y da igual lo que ellos piensen o crean. No, eso no, a mí no me preocupó eso.
Pero lo primero que yo sentí, lo primero que yo he visto en muchos hermanos, es que cuando dan ese paso de fe y el Señor realmente toca sus corazones y han sentido el perdón de sus pecados, no se pueden callar y por eso la gente se fastidia. Nuestros familiares se fastidian mucho cuando uno siempre saca el tema de la fe, ¿no? ¿Otra vez va a hablarme de Jesús? Si supieran por qué les hablamos de Cristo y por qué somos tan pesados. Es que sabemos que se van a perder sus almas. Estamos tratando de persuadirles para que tomen un rumbo diferente y no se condenen. Es por eso, o si no nos daría igual. No les queremos vender una religión. Les queremos dar la salvación que es en Cristo. Por eso hablamos de nuestra experiencia con Cristo. Marcos 5, 18 al 21 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahí Jesús ha librado a un endemoniado de una manera poderosa. Y el endemoniado estaba tan cautivado, tenía una experiencia de liberación, de perdón, de paz, que dijo: Señor, yo quiero estar contigo, no me quiero perder ni un solo paso. Y el Señor le dijo: no, hay algo más importante. Por eso dice versículo 19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. No le dijo: apréndase los versículos clave del evangelismo. Le dijo: cuenta lo que te ha pasado conmigo. Ve, cuéntalo. ¿Y sabes qué dice? Y se fue. Y comenzó a publicar. ¿Sabe qué es publicar? A hablar. Lo que Jesús, en Decápolis. ¿Qué era Decápolis? ¿Recuerdan qué era Decápolis, mis alumnos? ¿Qué más había en ese Decápolis? ¿Recuerdan? ¿Era de cuántas ciudades? 10 ciudades. Muy bien, estamos estudiando eso con mis alumnos en el libro primero. 10 ciudades. Estaba loco ese hombre por amor al Señor, estaba apasionado y dijo: me voy para Decápolis a pregonar lo que Cristo hizo en mí. Ese no tuvo tiempo de aprender versículos de la Biblia, solamente estaba diciéndole a la gente: sabes, conozco a un Jesús, el Mesías. Está entre nosotros el Mesías, me liberó, me perdonó mis pecados, he sentido su presencia. Yo quiero que ustedes tengan lo mismo. Por 10 ciudades ese hombre iba caminando, hablando de su experiencia con Cristo. Hermanos, no hay excusa para hablar de lo que el Salvador ha hecho en nosotros. La fe o la confianza que Noé tenía en Dios lo hizo trabajar en el arca durante 100 años. Cada martillazo decía: tengo fe en Dios. Durante 100 años, cada golpe de hacha decía: tengo fe en Dios. Durante 100 años, cada árbol que él talaba decía: en este hombre hay fe. Durante 100 años, cada brochazo de alquitrán que dio para que no se llenara el arca de agua decía: aquí hay un hombre de fe. Un hombre que trabaja por fe. La fe en Dios nos hace trabajar ahora porque el juicio de Dios es inminente. Eso fue lo que pasó en los días de Noé. Ustedes saben lo que pasó después. Vino la gran inundación, el gran diluvio, y todos perecieron. Jesús tenía razón, será como en los días de Noé. Mientras la iglesia de Dios se levanta para proclamar a Cristo, muchos creerán, otros no creerán. Nuestras familias estarán expuestas al evangelio, dependiendo del compromiso y el trabajo que tengamos con ellos, la dedicación y lo pesados que seamos a veces para hablar de nuestra fe con ellos. Y que el Señor nos dé gracia para que su Espíritu toque los corazones y se arrepientan y vuelvan sus ojos al Señor, que les puede salvar así como nos salvó a nosotros. Y si en esa dinámica de fe nuestros vecinos también conocen a Jesús por lo pesados que somos, al ir a hablarles de lo que Cristo hizo en nosotros, pues aleluya y gloria a Dios, porque ellos también necesitan a Jesús y necesitan salvarse. Pero necesitamos hacer como Noé, trabajar los años que haga falta. Trabajar los años que haga falta en el arca para que se salven. Yo no sé cuál será tu arca o ese trabajo que Dios te ha encomendado, pero lo que sí sé es que hay mucha gente cerca de ti que necesita escuchar la salvación que Jesús ha hecho en ti. La fe en Dios nos hace trabajar ahora porque el juicio de Dios es inminente. ¿Ha empezado la fe en su vida de una manera activa? Ya estoy concluyendo.
¿Qué cambio o qué ha cambiado la fe en tu vida? Si tú haces un recorderis, si te permitiera el Señor ver tu vida como una película, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado la fe en tu vida? ¿Dónde están las evidencias de la fe en tu vida? La fe deja evidencias. Por sus frutos, dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Estamos desafiados por el Señor a vivir una fe real, genuina. Como dice el mismo libro de Hebreos, con un punto central: Cristo, el autor y consumador de la fe. No te salgas de ese marco. Fuera de Cristo no hay fe. Fuera de Cristo hay perdición. Fuera de Cristo hay condenación. Fuera de Cristo no hay esperanza. Fuera de Cristo no hay libertad ni sanidad. Fuera de Cristo no hay gracia. Cristo es el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirarlo a Él. Cuidado con lo que escuchamos por internet. Cuidado, cuidado, amados. Pueden ser cosas espectaculares. Pueden ser cosas que te pueden impresionar. Pero si Cristo no está ahí realmente como el autor y consumador de la fe, como el Salvador, el que perdona nuestros pecados, como nuestro libertador, ahuyenta, quita tus ojos de eso. No mires ni escuches eso. Te alejan de Jesús. Las cosas que te alejan de Jesús no te sirven. Por muy bonitas que parezcan, por muy místicas, por muy religiosas, por muy espectaculares que sean, las cosas que te alejan de Cristo no te sirven. Te enfrían, te secan, te perjudican. Volvamos nuestros ojos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias por las sanas palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos a aferrar nuestro corazón en esto, Señor. Ayúdanos a tener una fe activa, profunda, devota. Una fe que nos mueva a hablar de Jesús, a trabajar por el reino. Una fe que nos vuelva misericordiosos, compasivos, amorosos, amables. Señor, ayúdanos. Porque esa fe que nos salvó y esa fe que nos ayuda a pedirte cosas, es una fe que se mueve en muchas más direcciones en nuestra vida, que nos edifican y hacen que tu reino se extienda y seamos de mucho provecho, tanto dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como fuera, con más veras afuera, donde hay tanta necesidad de Cristo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para reiniciarnos otra vez, resetear nuestra vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, para no descarrilarnos. Queremos mirar a Cristo. Queremos vivir para Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Te alabamos, Señor, por esta profunda verdad que nos mantiene en la gracia, por esta profunda verdad que nos sostiene Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.